Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Hoy tenemos un encuentro en el que vamos a hablar sobre crianza consciente junto a Pauli, cuyo Instagram es Balabat Montessori. Así que vamos a hablar un poco de la crianza respetuosa, de la filosofía Montessori. No todos somos padres, pero todos somos hijos y todos tenemos o sobrinos postizos, así que o nietos, niños, y me parece fundamental hoy ampliar la mirada en el sentido de relacionarnos con los niños desde el reconocimiento, la mirada, la aceptación, el amor, el apego seguro. Así que, bueno, Pauli nos va a contar un poquito, podemos ir haciendo preguntas. Recuerden que esto queda grabado en IGTV y en YouTube. Hola Lisi, hola Graciela, Andrea, Oscar, Vivi, bienvenidos. Vamos a esperar que se conecte Pauli para invitarla y empezar nuestro encuentro de hoy. A ver, sí, ya vamos a esperar un poquito más. Así que bueno, como siempre, estas charlas para despertar que comparten herramientas para autogestionarnos el bienestar, para sanar en comunidad y seguir expandiendo esta tribu, que cada vez somos más y me encanta. Realmente esto es un servicio a la comunidad, lo hago con todo el corazón para desmitificar, para aprender, para seguir creciendo y compartiendo todo lo que nos hace bien, ¿sí? Ahí está Pauli. La voy a invitar a que se sume. Me avisen si se escucha bien. Así es, Vivi. No sé si se envió la invitación, sí. Tenés que aceptar, Pauli. Ahora sí. Pauli, está al revés la Buenas, cámara. ahí Ahora va. sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Gracias por esta invitación, por invitarme a tu espacio. Un placer. Gracias a vos por acceder y por estar acá. Te veo muy desabrigada, Pauli. Yo tengo toda la cara encima y te veo tan livianita. Entré en calor, igual tengo acá una estufita un Ah, ratito, así Eso que se, eso se rompió. Eso se rompió, así Ah, que lana nomás. bueno. Bueno, ¿cómo estás, Pauli? Contanos un poquito, ¿quién sos? Hacete una pequeña presentación para que te conozcamos mejor y a qué te dedicas, todo lo que vos creas que hoy podés convidarnos de tu ser. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Paula Andrea Fernández. De profesión, soy profesora de nivel inicial, docente. Me estudié en la Universidad de Tandil, yo soy de allá, para quienes conocen Argentina y provincia de Buenos Aires y demás. Y bueno, en ese trayecto conocí la pedagogía Montessori, entre otras corrientes, y ya era algo en lo que venía pensando, la educación tradicional, tanto la que tuve y probablemente la que también tuviste, ya me hacía ruido, había cosas que no me cerraban mientras estudiaba, ¿no? En aquel entonces y mirando un poco mi trayectoria escolar. Y sabía que quería algo distinto, pero no sabía bien qué, no conocía todas estas corrientes que hoy conozco y que están un poco más ya en desarrollo. Y bueno, en 2011 empecé a escuchar un poco de eso, tuve así como una clase, un pantallazo muy poquito, muy acotado, y después fueron algunos años de búsqueda, de autoconocimiento, de autodidacta, mejor dicho, y también tomar una decisión, ¿no? De, bueno, si bien hay algunos puntos y tal vez después vamos charlando entre todas estas corrientes pedagógicas que existen,
para la educación, para acompañar a la niñez, también tienen sus diferencias grandes e importantes, así que bueno, ahí tuve que tomar una decisión y me decidí por la pedagogía, por la propuesta que nos trae María Montessori, bueno, por toda su parte científica, ¿no? Más allá de, como te decía vos hace unos días, de toda la cuestión también espiritual que uno necesita también buscar y encontrar para el vínculo con uno mismo y con la niñez, ¿no? Ujú. Así que bueno, Y Pauli, aquí ¿qué te llevó a ser, qué te llevó a ser docente o a relacionarte con niños, digamos? ¿Siempre te gustaron los chicos? Em, ¿qué notaste que en la educación, o sea, no en la educación que vos tuviste siendo alumna, sino alumna de la facu, digamos, que dijiste, esto me hace ruido, todo eso, a ver. bien. Mira, yo creo que en realidad que me llevó a ser docente, se lo tendríamos que preguntar a mi madre, porque ella dice que yo desde los 3 años decía que iba a ser maestra y jugaba a ser maestra y que siempre tuve como esa misma respuesta, ¿no? A la típica pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y recuerdo que en un solo momento dudé, que fue cuando estaba por terminar la secundaria, y que dije, podría estudiar escenografía, pero bueno, duró muy poquito tiempo y enseguida volví a esta decisión. Y sí, siempre hubo algo en esto que es muy común la pregunta, bueno, ¿por qué querés estudiar? También suele suceder en la universidad o en los profesorados, y aparece esto de me gustan los niños, ¿no? Y a mí me incomodaba un montón esa respuesta cuando por ahí la escuchaba, porque no se trata de que los niños nos gusten, ¿no? Uno puede tener más o menos afinidad, lo puede pasar mejor con los niños o no saber cómo vincularse con ellos, pero no nos tienen que gustar, ¿no? Y ahí creo que empieza como la mirada que necesitamos como sociedad para la niñez, de verlos como un igual que yo, ¿no? Con necesidades distintas, pero digo así desde el lugar del respeto, de que es una persona, ¿no? Con los mismos derechos, con el mismo respeto que merezco yo. Entonces creo que un poco mi búsqueda y mi recorrido hasta ahora tiene que ver con eso. ¿Y hoy a qué te dedicas puntualmente? O sea, ¿sos maestra o ampliaste horizontes? Amplié horizontes y un poco cuando miro como, bueno, ¿dónde estoy hoy? Eh, Nada, me llena de orgullo y también como de sorpresa de mí misma, porque, bueno, tiene, no sé si poco o mucho que ver, pero es bien distinto. Actualmente me dedico a acompañar familias, bueno, un poco en esto que hoy titulamos como crianza consciente y en acompañar esta mirada, ¿no? Hacia la niñez y hacia nuestros hijos, y también profesionales de la educación o escuelas que están también intentando ampliar esta mirada y bueno, y correrse un poco de este lugar tan estructurado y muchas veces tan vacío de sentido en lo que tiene que ver con el desarrollo humano, con que a la escuela vamos a formarnos como personas primero, Ujú. ¿no? A sacar todo eso que ya traemos cada uno de nosotros y en todo caso a descubrir a qué venimos a este mundo. Qué hermoso, Pauli. ¿Y qué es criar consciente? Viste que ahora se habla mucho de crianza respetuosa, libre de demanda, un montón de términos que se escuchan. ¿Qué es para vos criar consciente y educación? ¿Es la escuela, la educación? ¿Es en la familia? ¿Es con los pares? Bien. Bueno, para mí tiene que ver con un modo de vivir donde, como siempre les digo a las familias que llegan a trabajar conmigo, creemos o creen que llegan por sus hijos, o ese es el motor, ¿no? Que los mueve. Y como me dijo ayer un papá, al final es todo mío, al final es todo de uno, ¿no? Entonces creen que vienen o que llegan a estas búsquedas, a estos recorridos por sus hijos o por ese niño, por esa niña que tengo en mi clase y que no estoy pudiendo
llegarle o acompañar o que me está desafiando, y en realidad es para uno mismo. Yo creo que con las situaciones o con las personas que más aprendemos es con quienes mayores desafíos nos traen, ¿no? Si yo, o sea, estoy en una situación sea con una mamá, con un niño, y me encuentro ante una situación que me está desafiando, que siento que no puedo, que tengo que salir a buscar recursos de la galera, charlar con alguien, leer un libro, hacer un taller, o incluso mirarme internamente, ahí es donde más aprendemos, ¿no? Entonces tiene que ver con ser consciente del otro, pero también de mí. Ser consciente del otro, pero también de mí, que además el otro siempre es una serie de espejo o maestro-alumno, ¿no? Porque estamos en Total. constante aprendizaje. En un momento mencionaste que en 2011 escuchaste sobre Montessori y después fuiste abriendo el libro, ¿no? Un poco más, y que con un poco de autoconocimiento llegaste a lo que sos hoy. ¿Qué te llevó a vos en lo personal a ir al autoconocimiento, a ir a mirarte a vos más profundo? Digamos, hubo un acontecimiento, dijiste necesito ir más allá en este camino, algo no está bien. ¿Cómo fue ese despertar, digamos, para mirarte a vos misma y después poder acompañar a otros a mirarse, ¿no? Como estás haciendo ahora. Sí. Bueno, mira, cuando yo terminé la especialización Montessori y empecé a Sí. tener mis primeras prácticas en un ambiente Montessori o en lo que denominaríamos como tal, me di cuenta que no tenía en una buena parte, sobre todo en lo que tiene que ver con los vínculos, con encontrarme con el niño, no tenía nada que ver con lo que había estudiado, ¿no? Con eso que, entre comillas, me habían vendido, con ese ideal, ¿sí? Que yo traía en mi librito bajo el brazo, ¿no? Decir, bueno, esto es así, 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 ¿sí? Que un poco son estructuras, un poco son expectativas, un poco es esta diferencia de lo que pasa en una sala de un jardín tradicional y en lo que pasa en una escuela Montessori, como en otras tantas, ¿no? Entonces, más que, por eso yo siempre hablo de la filosofía, del encuentro con el niño, más que del método, ¿no? Porque el método es una serie, en todo caso, de pasos a seguir para utilizar un material. Pero que si antes no conquistamos todos los principios, y que esto lo dijo María Montessori en el año 26, cuando vino a visitar Argentina, nos dijo, o a los maestros de ese momento les dijo, se hace mucho uso del material pero poco de los principios filosóficos, ¿no? Y eso hace toda la diferencia. Entonces, cuando yo me di cuenta que había veces que esos principios no se estaban cumpliendo, que a veces quería hacerlo, pero en el espacio en el que estaba había algunas resistencias, ¿sí? Que me encontraba con ese espejo propio en donde había cosas que yo tenía que trabajar primero y que de algún modo María Montessori también nos lo dice, porque ella dice, las personas adultas que decidan trabajar con la niñez o estar en espacios donde habite la niñez, necesitan 2 años de trabajo personal. Y después recién, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en las formaciones académicas esta pata no existe, ¿no? La pata del desarrollo personal, del autoconocimiento, ya sabemos que no existe. ¿Sí? Y bueno, después seguí algunos años más y después por un cambio de ciudad y demás, dejé de estar en sala y ahí un poco mientras Balabat se iba transformando un poco en lo que es hoy, yo también me fui transformando y empecé a hacer muchos recorridos personales y hoy, si bien, no sé, es siempre como esta duda, ¿no? De decir, bueno, dejo esto en stand-by y vuelvo a una sala, no sé si eso va a pasar porque también, como muchas veces digo, entiendo que para hacer la transformación social y educativa que muchas veces converso con familias, con colegas que necesitamos y que deseamos, necesitamos trabajar con los adultos, ¿no? Para después
poder llevar todo esto a los niños, pero sí hoy siento desde este lugar la necesidad de estar más cerca de la niñez, eh, porque creo que ahora que esta transformación mía ocurrió, ya puedo estar con los niños desde otro lugar y bueno, sucedió en el tiempo perfecto que tenía que suceder, ¿no? Pauli, gracias por todo lo que nos estás contando de tu historia personal. Una pregunta también personal y después ya vamos más como ahí ampliando en el tema más impersonal. Cuando te relacionas con la niñez, como vos lo mencionas, ¿invitas a tu niña interior ahí? Bueno, ese es un desafío que antes no hacía, que antes no, ¿no? Porque, bueno, por las heridas, ¿no? Que todos tenemos de niños y son cosas que a veces no queremos reflotar y que cuando reflotan, si ese trabajo no estuvo antes, no entendemos, ¿no? De qué se trata y bueno, y hoy creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que es animarnos, ¿no? Simplemente, como hacen los niños, como en eso tenemos un montón para aprender, que no se cuestionan, ¿no? Que no controlan como controlamos los adultos, que simplemente van y lo hacen y aprenden y si se equivocan lo vuelven a hacer, ¿no? Y confían muchísimo. Entonces, también ha sido un aprendizaje y bueno, y hoy creo que sí. Y hace unos días que estuve visitando a mi familia, estuve con mis sobrinos y bueno, es esto, es poder estar con ellos, sí, como uno es, ¿no? Sin máscaras, sin personajes. Totalmente. Que somos niños eternos también y artistas, porque nacemos así, artistas. Sí, sí. Eh, con esto que contabas recién de cómo los niños no controlan. Yo hace muchísimos años soy maquilladora y cuando doy cursos de automaquillaje o enseño a maquillar, llega la parte del rubor y Mm, menciono que cuando somos niños, ante cualquier cosa nos ruborizamos o nos da vergüenza algo y nos ponemos colorados o estamos corriendo agitados y venimos con los cachetes colorados. Entonces, bueno, eso es símbolo de vitalidad, de juventud, y cuando somos grandes aprendemos a disimular, a mentir mm, o a tapar lo que sentimos, entonces ya no nos sonrojamos, ¿no? Entonces el rubor hace como si sí, estuviéramos todavía jóvenes vivos y todo eso, ¿no? Es sí, como una ilusión de seguir siendo eso que en realidad existe, pero lo tapamos. ¿No? Entonces, qué total. hermoso poder reconciliarnos con el niño herido, la niña herida que tenemos adentro Sí, y estar en el adulto acompañando al niño y jugando y que el niño acompañe al adulto y viceversa, ¿no? sí. En todo. Incluso quienes somos terapeutas sabemos que cuando viene alguien a consulta, tenemos que tratarlo con la edad que tiene, como dice Garriga, ¿no? Con la edad que tiene, la edad en la que se quedó, ¿no? En la herida. Entonces, hablarle como el niño herido que es, ¿no? Sí, y creo que hay dos cosas que los niños nos enseñan mucho y que podemos, o que a mí me han ayudado para conectar, ¿no? Con mi niña y para llegar además a ellos de un lugar más genuino que tiene que ver con animarnos a jugar, que muchas veces dejamos de hacerlo y muchas veces pasa que jugar nos pesa también. Entonces yo siempre les digo a las familias, jugá a lo que tengas ganas de jugar vos también. No siempre es jugar a lo que tu hijo te propone. Tal vez no te gusta ese juego, pero puedes encontrar otro en el que sí te sientas más cómoda, más cómodo y sea un juego genuino, ¿no? Que la pases bien, que te haga reír, que se diviertan juntos. Y por el otro lado tiene que ver con equivocarnos y poder mostrarlo y asumirlo, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras veces que por ahí a mis grupos de niños les decía que me había equivocado y se mataban de risa, ¿no? Era como, ¿cómo te equivocaste? Sí, yo también me equivoco, ¿no? Porque aparece esta cosa ideal de que el adulto no se equivoca, el adulto no llora,
el adulto no, ¿no? Y es totalmente falso, porque nos pasan un montón de cosas y la mayoría de esas cosas que nos pasan también les pasan a ellos. Entonces nos ayuda ahí también a ir creando un vínculo más empático. Más genuino, totalmente. ¿Querés, Pauli, contarnos qué significa Balabat y de qué trata toda esta filosofía y método Montessori? Bien, dale. Bueno, Balabat significa en sánscrito como un niño. Cuando yo creé un poco el proyecto y le tuve que poner, llegó el momento de ponerle un nombre, estaba muy conectada con el yoga, estaba haciendo el instructorado de yoga y bueno, me pareció lindo buscar ahí en todo ese mundo de palabras en sánscrito algo que resonara. Y al principio me decían, no, es dos b, la B larga, la B corta, no, y no, como todo este mundo del marketing, y bueno, yo lo sentía y me gustó, y ahí quedó, ¿no? Como un niño, y esto que venimos charlando, ¿no? Como todo lo que un niño en esa etapa más importante de la vida nos trae, y que después, bueno, nos vamos creciendo y nos perdemos un poco. Se va apagando María Montessori entre los muchos componentes del desarrollo humano que ella estudia y nos presenta. Uno de ellos es el maestro interno, ¿no? Que es parte de esta mente absorbente que los niños tienen a diferencia de nosotros, ¿no? Dentro de un rato, cuando nuestra charla se termine, cada una de las personas que nos están escuchando, vos y yo, vamos a tener que hacer un esfuerzo si nos queremos acordar de algo específico que conversamos, ¿no? Si hubiera un niño o una niña acá, María Montessori nos dice, es como una esponja la mente de la niñez. Hacen carne todas las experiencias que viven. ¿Sí? Simplemente lo percibieron, estuvieron ahí, ya está. Eso forma parte de ellos. Así es que absorben lo que ven, lo que escuchan, pero también lo que sentimos. Entonces, si yo siento rechazo por un niño, por una niña, ¿sí? Por más que no se lo diga, ese niño lo va a saber. Entonces, a partir de eso se dan un montón de situaciones con mamá, con papá, con la maestra, por la implicancia emocional que tenemos con esas personas. ¿Sí? Y ese maestro interno es el que va guiando o nos guía en nuestros primeros años de vida. María Montessori dice que aproximadamente para los 6 años este maestro interno desaparece. Yo me tomo el permiso, la licencia de decir que ese maestro interno en realidad es lo que conocemos como la intuición. Entonces, más que hablar de que desaparece, me gusta hablar de que se duerme y dependerá de nosotros, ya sea que continuemos muy atentos o que podamos volver a encontrarnos con esa llama, con esa información nuestra, ¿no? Para que nos pueda seguir o volver a acompañar a lo largo de nuestra vida, y que es información, ¿no? Por eso muchas veces digo que es más corazón que mente, por un lado lo que necesitamos para la vida, pero en especial para el vínculo con la niñez, ¿no? Entonces, bueno, es la mente absorbente, y por ahí quienes han leído sobre educación Montessori, es como una gran palabra, es uno de los componentes del desarrollo humano, como les decía, que María Montessori nos presenta en toda su propuesta, y que si bien lo conocemos como una propuesta pedagógica, y hoy sabemos que hay escuelas y que hay unos materiales manipulativos específicos que nos permiten el aprendizaje, no tenemos que olvidarnos que ella estudió medicina. Entonces, estudia al niño no solo desde la pedagogía, sino desde su desarrollo humano, de cómo nace, de cómo es su crecimiento y de qué vamos necesitando en cada etapa de la vida, ¿no? Para toda nuestra constitución como seres humanos y como personas. Entonces, junto con ese estudio, ella dice, bueno, si los niños necesitan esto, si la sociedad de ese tiempo, y la verdad que hoy, aunque ya pasaron más de 100 años, hay muchas cosas que aún no han cambiado y que no integran a la niñez, entonces ella diseña unas escuelas
donde de verdad el niño, como ella lo menciona en algunos de sus libros, deje de ser un ciudadano olvidado y en estos espacios pueda ser ese ensayo de lo que en realidad la sociedad es, ¿no? Por eso las escuelas Montessori son espacios donde se integran hasta 3 edades, no están separados como conocemos en la escuela tradicional por edad. Ajá. Y esto de la filosofía o el método Montessori, ¿tiene algo de la Waldorf o nada que ver? Bien. Tienen un punto en común en donde podríamos decir que se pone en el centro de la escena al niño, a la niña, ¿no? Y nos corre, si hablamos de maestros, de profesionales de la educación, nos corre totalmente de esa escena, por lo menos como principales actores. Y nos volvemos más como guías y como acompañantes de la niñez, ¿sí? De poder respetar el desarrollo natural, ¿sí? Hablamos mucho en pedagogía Montessori del sentido común, ¿sí? De un sentido común, de un sentido natural del crecimiento, o por lo menos no en sentido contrario, ¿sí? Y esto siempre es muy claro con los pañales. Un niño usa pañales y de pronto se hace un esfuerzo para que deje de usarlos porque tiene que ir al jardín. Eso es ir en contra de su desarrollo natural, ¿sí? La pedagogía Waldorf trabaja por septenios, ¿sí? Así como las escuelas Montessori se estructuran en los espacios de a 3 años, las escuelas Waldorf se trabaja de a septenios, ¿no? De los 0 a los 7 años, de los 7 a los 14 y así. María Montessori nos habla de planos del desarrollo, de los 0 a los 6, de los 6 a los 12, de los 12 a los 18. ¿Sí? Entonces, hay un montón de cosas que no son iguales, pero se asemejan. Pero después hay algunas bien distintas, y tampoco quiero irme mucho a pedagogía Waldorf porque hay un montón de cosas que no sé y no corresponde, pero sí hay un punto importante, bien distinto, que tiene que ver con la cuestión fantástica. ¿Sí? En la pedagogía Montessori, lo que María Montessori nos invita es a esperar a que haya una madurez del cerebro tal que los niños puedan entender cuando hablamos o cuando damos información fantástica, cuando vemos una película en donde las cosas que están sucediendo no serían posibles en esta realidad. ¿Sí? Porque si no, estamos abusando de esa inmadurez del cerebro para comprender. Y ejemplos de eso, además de lo que ocurre en las películas, tenemos el ratón Pérez, Papá Noel, los Reyes Magos, ¿sí? Porque no es información verdadera. En la pedagogía Waldorf esto no es tan así y sí se fomenta en edades tempranas. ¿Sí? De hecho, sé que existen muchos cuentos con duendes, con hadas y demás. ¿Sí? Entonces, como para poder ver que hay algunas cuestiones similares en cuanto a la concepción de la niñez y otras bien distintas y bueno, y ahí cada uno irá haciendo sus búsquedas, ¿no? Ujú. Sí, sí, porque también cada familia tiene sus creencias, sus motivos, sus razones, y las escuelas también, las instituciones. No sé si leíste alguna vez, pero bueno, a mí me pasaron hace unos años la teoría que se llama Elimination Communication, que dice que nacemos controlando esfínteres Mm, y cuando podés estar al 100% con el bebé, te das cuenta de que hay momentos en los que va a hacer sus necesidades, digamos, no cuando está comiendo ni cuando está durmiendo, sino entonces cuando le vas tomando los tiempos, eh, viste que muchas veces vos le vas a cambiar el pañal y el nene hace pis, porque en realidad está esperando que le saques para poder hacer pis, ¿no? Entonces, si lo acompañas a la pelea o al inodoro, desde bebés pueden hacer sus necesidades ahí y no necesitan el pañal. Pero bueno, tenés que estar 24 horas ahí, no es como mucho, pero hay gente que lo puede llevar a cabo porque cuando el pañal, digamos, está todo el tiempo, terminan asumiendo de que tienen que hacer ahí y dejan de controlar el esfínter, entonces después cuando hay que sacarle el pañal tienen que volver a aprender a controlar.
Entonces, bueno, Es- sería como, no es muy difundido esto, pero está sí, buenísimo. pero tiene sentido, requiere muchísima observación, ¿no? Y como decís, de mucho tiempo. Sí, María Montessori nos habla de que si pudiéramos seguir más las leyes naturales, ¿sí? Y hace muchas comparaciones con los animales, ¿Qué tendríamos un somos? montón de cosas simplificadas. Sí, sí, Lo somos somos. animales, ¿no? O sea que, sí, sí. Bueno, en esta teoría, por ejemplo, habla de cada vez que vas a hacer pis, vos le decís pis, digamos, o haces el sonido, entonces después el niño relaciona ese sonido con el pis, con la caca y así. Yo por lo menos lo Exacto. hago con mi perra y no sabes lo que funciona, refunciona. Entonces después le Sí, digo, anda a hacer pis con el sonido pis y va y lo hace y vuelve así como enseguida digamos, voy utilizando sonidos para cada palabra y bueno, por lo menos con claro. quienes no tenemos hijos, lo hacemos con gato y perro. Funciona. Sí, los primeros de vida son muy importantes los puntos de referencia que le podamos dar al bebé. Obviamente que a veces ese bebé o esa familia no está las 24 horas en el mismo lugar, en la misma casa, pero en la medida de lo posible es interesante o es importante hacerlo. Entonces, que pueda tomar teta o mamadera en la misma habitación, con la misma pared de fondo, que la mamá pueda estar sentada en ese mismo sillón o en esa silla que se sienta, si usa una manta, ¿no? Como ciertos puntos de referencia que lo van habituando a que determinado momento o rutina está por suceder. Entonces, si cambiamos el pañal en un lugar, bueno, y el niño ve tal cosa para un lado, para el otro, bueno, tratar de que esos puntos se repitan día tras día para empezar a construir esa conciencia de lo que está por suceder. Claro, y además como un apego seguro de que está en su hogar, de que está a salvo, que es tan importante en la primera infancia, ¿no? Totalmente. Em, ¿qué sucede con el apego, digamos, ya que te lo menciono? Viste que está como de moda la palabra el desapego, y después, o sea, es como que la gente interpreta que el apego es malo, y desde la teoría del apego tenemos distintos tipos de apego, que es lo que el niño vivencia en relación a sus primeros vínculos, ¿no? Sí. Y en realidad poder pensar que si ese bebé estuvo 9 meses dentro del vientre de su mamá, es lo único que conoce, que registra y que le da seguridad. Y cuando nace, sigue siendo esa persona o esos adultos más significativos, ¿no? Como yo siempre les digo a las familias, acaba de llegar, ¿no? Un niño de 1, de 2, de 3 años acaba de llegar a este mundo. Este mundo lo hacemos muy complicado. Todo el tiempo cambia. Los adultos estamos apurados, estamos distraídos, ¿no? Entonces, para un niño adaptarse y encontrar sobre todo seguridad es un gran desafío. Y a veces se nos olvida todo esto. A mí siempre me daba me hacía mucho sentido ver a mis niños en el jardín y verlos afuera. Cuando uno los ve afuera son muy pequeños, ¿no? Uno ahí dimensiona lo pequeños que son. Entonces, claro, para una mamá, para un papá que está todo el día con sus hijos, no se da cuenta. Y a veces niños muy inteligentes, con mucho potencial, que nos dicen cosas que uno se olvida de esos 3 4 años que tienen y parece que está conversando con otro adulto, no con un par. Y la realidad es poder volver a, a esos primeros momentos, ¿no? A que no estemos tan apurados por ese desapego. Y una vez una dula me dijo, apego seguro, desapego seguro. ¿Sí? Y son todas estas necesidades de los primeros años que cuanto más fuertes sean esas bases, ¿sí? Más sólido va a ser después ese crecimiento, Y más esa confianza va a tener el preadolescencia. niño, ¿no? Exactamente,
exactamente, en sí mismo y también en ese papá y en esa mamá, porque a veces no tenemos paciencia, ¿no? Estamos apurados porque crezcan, pero hay algo que a todas las familias los asusta, y es la adolescencia, ¿no? Mm. Que tenga ideas claras, que con quién va a pasar su tiempo, que me venga a contar cosas, que sea yo su primera opción cuando le pase algo. Bueno, pero todo eso se fomenta ahora, en los primeros años de vida. Mm. ¿Sí? Y para eso necesitamos, obviamente que todos nos cansamos y que hay momentos que no queremos jugar, que no queremos leer el cuento, que perdemos la paciencia y de pronto les respondimos de un modo que no queremos promover, puede pasar. Pero también tiene que haber una reparación, también tiene que haber momentos de encuentro, de mirada, de que sí, tal vez no se va a ir a su cama a los 2 años o a los 3, tal vez va a estar hasta los 4, pero con seguridad que a los 15 nadie quiere dormir con papá y mamá, ¿no? Entonces creo que la cuestión del apego es algo que tal vez no nos dicen tanto cuando una familia está esperando la llegada de su hijo, y que la realidad es que demanda muchísimo de tiempo, de mirada, de poner el cuerpo, ¿no? Un niño pequeño, su primero, segundo, tercer año de vida, hay que poner muchísimo el cuerpo. Y piel, Y muchas veces escucho a familias que es casi como, pucha, no sabía que era así, ¿no? Y están muy cansados. la mayoría. Sí, sobre todo el primer mes. Yo atiendo muchas embarazadas y las acompaño después también y la mayoría no, es como que no se lo esperaba, no sabía, nadie le dijo, no puede creerlo, incluso habiendo consultado con doulas, o sea, realmente vivirlo para la mujer sobre todo, porque por lo general el hombre está presente pero no da la teta o trabaja, ¿no? Si bien hay padres súper presentes, para la mujer y todo el cambio hormonal y todo es mucho más difícil, ¿no? Em, Totalmente. con esto que decía, además también está el tema de la opinión, de que a las embarazadas todas las mujeres le dicen, ah, te va a pasar esto, tené cuidado con esto, y miedos y teorías, y la familia, y la suegra, y la pieza del bebé, entonces hay que usarla, y después cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Yo siempre les digo, Sí. mentí en la fecha, no cuentes mucho, ¿viste? Porque si no están, y ya nació, y entre que vos tenés ansiedad y si los otros te tiran su ansiedad. Bueno, hablando de todo esto, voy a traer el tema de los límites, ¿no? Porque la Mm, embarazada tiene que poner límites. Eh, ¿Cómo hacemos para poner límites sanos? ¿Está bien premiar, castigar? ¿Cómo es la cosa ahí? bien, bueno. A mí no me gusta hablar si está bien o está mal, más bien que podamos pensar si construye o no, ¿sí? Porque si está bien o está mal, hay veces que se nos puede confundir, ¿no? Y está bien o está mal para quién, porque puede estar bien para el papá o la mamá, pero muy mal para el niño. En cambio, tenemos que pensar, y en esto que va en línea con, bueno, la llegada de un bebé, que estamos formando una persona, ¿sí? Y que en función de cómo lo hagamos, ¿no? Que por supuesto cada uno va haciendo lo que puede y todos nos equivocamos y nos vamos a equivocar, ¿sí? Pero va a ser el resultado y van a ser las herramientas que ese niño o esa niña tenga, que como dice María Montessori, no nos tenemos que olvidar que ese niño es el hombre dentro de unos años, es el hombre del futuro. Ella habla del padre niño, ¿sí? El niño es el papá de ese hombre que está formando. La niña es la niña madre de esa mujer que va a ser en unos años. Y muchas veces se nos olvida y disociamos, ¿no? Y yo siempre les digo a las familias, cuando cumplimos 18 o 20 años, con esa torta no viene el chip del compromiso, de la responsabilidad, de los límites, ¿no? Del respeto. No, es ahora.
que necesitamos impartirlo. Entonces, ¿qué ocurre con los castigos? El castigo genera miedo, genera control, el castigo no invita a pensar, el castigo no me permite reflexionar sobre eso que hice o dejé de hacer. ¿Sí? El castigo hace que yo limite mi comportamiento en este mismo momento, ¿sí? Y como no me produjo ningún aprendizaje, lo más probable es que mañana o pasado o más tarde vuelva a cometer o a hacer eso mismo, ¿no? A tener el mismo comportamiento por el cual se me castigó. Y si eso no sucede porque de pronto me asusté mucho, ¿sí? O no voy a hacer determinada cosa porque mi papá, mi mamá me va a levantar la mano, me van a gritar, me van a encerrar en el baño, también empieza a estar en jaque mi poder de decisión, mi iniciativa, mi voluntad para hacer las cosas. Y todo eso no es solo de hoy, ¿no? Hablando de un castigo que es la forma de poner el límite o de criar, ¿sí? Un castigo repetido todos los días va a generar un adulto inseguro, con autoestima baja, ¿no? Incapaz de poner sus propios límites. Y que va a buscar una relación en donde lo castiguen o lo premien, ¿no? Exacto, exacto. Y tampoco necesitamos esos premios para hacer las cosas, ¿no? María Montessori nos habla de la recompensa interna, de que si hago algo, sea porque me surge, porque tengo ganas, porque me hace bien a mí, por consecuencia después le va a hacer bien a los demás. O no, pero es para mí. ¿Sí? Y actualmente en muchos entornos sociales nos damos cuenta de que esto no sucede, de que hay personas o que no saben lo que desean o de que están haciendo algo a cambio de otra cosa, ¿no? O la típica, me saco una buena nota en el colegio, me tenés que comprar mi juguete preferido. No, no te tengo que comprar nada. Si te hago un regalo, es porque tengo ganas, porque te quiero agasajar, porque te quiero hacer un mimo. Y ese mimo podría ser desde una flor, cocinarte algo rico, darte un abrazo o comprar un juguete. ¿Sí? Entonces, el límite que sí queremos comunicar, que sí queremos compartir, tiene que ser un límite que construya. ¿Que construya qué? Que construya cómo sí nos podemos vincular. Que construya cómo sí se hacen las cosas. Porque también muchas veces pecamos en este desafío de poner límites, de decir todo el tiempo lo que no queremos que hagan. No rayes la pared, no le pegues a tu hermano, deja a tu compañera tranquila, esto no se hace, no se te ocurra qué. Y al final les estamos dando un montón de ideas, de cosas, que les dan ganas al final de experimentarlas. Y además que el cerebro no distingue el no. O sea, si te digo, no pienses en una torre blanca, vas a estar pensando en la torre blanca, ¿no? Mejor, Sí, mejor, por ejemplo, en vez de decirle, no saltes porque te vas a caer, decirle, tengo miedo de que te pase algo, podés hacerlo con cuidado y darle la confianza a él, ¿no? Y no darle mi miedo. exacto. ¿Sí? Y con respecto a los límites, llega un punto también en que, porque cuando nace un niño o una niña, nace también una madre y un padre y estamos aprendiendo todos a la vez, ¿no? Por eso me encanta que vos acompañes familias porque están todos ahí, en ese proceso de Total. aprendizaje. Pero llega un momento, en la adolescencia, el juventud, que el límite también es que la madre vuelva a ser mujer, vuelva a tener su espacio y le dé el espacio al niño, porque si es sobreprotectora se lo come, como la mamá cocodrilo, se lo come y no le da espacio para descubrir o para hacer. Y llega un momento en el que también suele haber muchas confusiones de que me cuente todo, y la madre no es la amiga, ¿no? Mm.
Entonces después hay mucha confusión en el plano emocional y en el rol de madre y hija y amiga, ¿no? Sí. Sí, y ahí se dan dos cosas en donde, como decía antes, ¿no? Necesitamos fomentar esa confianza y esa seguridad antes. Justo hoy lo hablaba con una mamá. Y para poder hacerlo tenemos que salir de lo que yo te decía antes, ese lugar del control. En general, muchas familias ¿qué hacen? Van a buscar a sus hijos a la escuela, al jardín, y ¿qué les dicen? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? ¿No? Y la gran mayoría dice, no me cuenta nada. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Que esa pregunta no la hacemos desde un lugar genuino de saber cómo está, cómo le fue, a qué jugó, con qué compañera charló. Lo hacemos desde el lugar, consciente o inconscientemente, ¿no? De control de a ver si hay algo que pasó que yo tenga que saber. A ver si sucedió algo que tengo que ir a preguntarle a tu maestra. A ver si hiciste algo que, ¿no? Si Te te tengo que portaste mal. castigar. Sí, sí, sí. Sí. Exacto. Y eso, por eso digo consciente o inconscientemente, los niños lo perciben. Y entonces no cuentan, porque no estamos siendo sinceros, ¿sí? Para ese saber. Y si no, ocurre lo contrario. Nos vamos, a mí me ha pasado de estar con niños que sabían muchísimas cosas, ¿no? Del día a día de su mamá, de su papá, como por ejemplo que, no sé, que se le había trabado el home banking. Un niño de 3 años que o llega al jardín o de 4 y cuenta eso, es un niño que no está pudiendo conectar consigo mismo, disfrutar de su niñez y jugar, que es lo único que un niño necesita hacer, ¿no? Entonces a veces vemos niños muy abrumados por cuestiones nuestras y eso es porque ahí nos está faltando el límite de qué cosas tengo que decirte o comunicarte, que a veces se desdibuja con esto de la crianza respetuosa, ¿no? Que parece que ser respetuoso con los niños es, bueno, te tengo que decir todo y todas las decisiones son compartidas con ellos, ¿no? Y eso no es respetuoso, porque hay cosas que no les corresponden, pero no desde el lugar soberbio de, yo soy la adulta y vos sos el niño, sino de que nos podamos hacer cargo, que no les corresponde porque no es sano, porque no Y de son cuidarlo. cuestiones. Por ejemplo, las Exacto, cuestiones de pareja son de la pareja y el niño no tiene nada que ver. La pareja esté junta, esté separada, las cosas de los padres es de los padres. exactamente. ¿Sí? Y entonces es ese proceso con esos límites, ¿no? Justo hoy esta mamá me estaba preocupada porque en la escuela de su hija, primero, segundo grado, estaban hablando de tener novio, ¿no? Y claro, a ella se le prendió una alarma enorme de cómo puede ser que con 6 7 años y que los novios, entonces el mensaje que le había dado había sido desde un lugar de prohibir, ¿no? Esta idea de tener un novio. Y a la vez ella misma me decía, yo no quiero, ¿no? Como parecerme a mi mamá en ese aspecto. Yo quiero que en su adolescencia ella me cuente, ella confíe en mí. Entonces digo, bueno, mira qué interesante, que tenés eso en claro, pero es tan fuerte nuestra experiencia y las herramientas que vivimos y que conocemos, que en lugar de poder conversar con ella sobre qué significa tener un novio, qué significa que alguien me guste, qué es lo que le molesta de que le digan que tiene o no tiene un novio, ¿no? Fuiste a hacerle algunas preguntas o a darle algunas pautas de por qué ella no puede tener un novio con su edad. ¿Sí? Y además, Entonces, viste que muchos papás dicen, vos sos mi novia, le dicen el papá a la nena, ¿no? O vos hasta los 30 no te vas a casar. Les dan decretos a los hijos que es hipnótico para el niño todo eso. Perdón que te interrumpí porque estabas terminando la idea y me metí. no, Perdón, no continúa. importa. Lo que yo le decía es esto, como si quiero construir confianza, si quiero poder dialogar,
en su adolescencia, entonces tengo que empezar a hacerlo ahora. De que no se trata de que yo te prohíba que tengas un novio, se trata de que te invite a reflexionar si es eso lo que necesitas, si eso es bueno para vos ahora. Porque tal vez si yo le pregunto a una niña, a un niño de 6 años qué es tener un novio, tal vez me dice estar de la mano en el recreo y que me regale un chocolate. Y eso no tiene nada de malo, al contrario, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre? Tenemos tanto temor y obviamente que suceden un montón de cosas en la sociedad, ¿no? Pero que enseguida nos reducimos a la cuestión sexual, a los abusos y nos llenamos de miedo. Y nos perdemos de darles la información que verdaderamente necesitamos darle en cada etapa de la vida. Bueno, y ya que estamos acá por estos caminos, me gustaría preguntarte qué papel tiene la ESI, la educación sexual infantil, en los niños y cómo pueden responder los padres quizá preguntas incómodas. Mm. Bueno, lo primero que yo siempre sugiero para esas preguntas incómodas o calurosas que los niños nos hacen y que está muy bien, porque todo aquello que no respondamos en casa lo van a ir a buscar afuera. Pero sí hay algo que está bueno tener en cuenta, y es que no necesitamos responder en el mismo momento que nos preguntan. A veces esa pregunta tan incómoda, tan calurosa, es tanto lo que nos hace sentir que queremos salir rápido de ese lugar. Pero muchas veces en ese salir rápido metemos la pata. Entonces, si me incomodo y ya no puedo pensar, porque cuando me incomodo ya no puedo pensar exactamente lo que te quiero decir o lo que necesito decirte, tal vez te puedo decir, lo voy a pensar y más tarde o mañana te respondo, ¿no? Necesito pensar qué es lo que te quiero decir. ¿Sí? O bien puedo hacer otra pregunta para asegurarme de lo que mi hijo, mi hija necesita saber. Claro, porque capaz que yo entiendo con mi mente de adulto lo que me está preguntando y el niño está queriendo saber otra cosa. Y, y solemos tapar tanto o anular tanto la sexualidad que empieza en la lactancia, ya el dar la teta es sexualidad, pero nosotros, el adulto lo lleva a la genitalidad, ¿no? Directamente, y no, y la sexualidad va mucho más allá desde el bebé, ¿no? Sí. Entonces es eso, es poder ampliar la mirada. La ESI es el cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo, otra vez, no solo de la genitalidad, no solo para el acto sexual. También cuidarnos de enfermedades, cuidarnos de lo que comemos, cuidarnos de si me abrigo o me desabrigo, de qué le pasa a De mi los piel, límites. Ujú, de los límites, de saber decir que no. mm. ¿Sí? Y Un de niño que no conocernos. recibe límites, la vida se va a encargar de dárselos y va a ser muy fuerte, muy duro, muy cruel, ¿no? Entonces, la ESI son las emociones, la gestión emocional, la empatía, Y lo que ¿sí? pasa es que si el adulto no sabe lo que es una emoción, no sabe dónde la siente, no sabe gestionar, ¿cómo va a enseñarle al niño que gestione sus Tal, emociones, ¿no? tal cual. Bueno, nos quedan 5 minutos para la hora, no sé cómo hacer porque te quiero Bueno, preguntar un montón de cosas, pero no, me gustaría, si quienes nos están escuchando tienen preguntas o nos quieren decir algo. bueno, si tienen preguntas, vayan ahí el signo de pregunta y preguntan por ahí porque quería verte la cara, así que saqué los comentarios. Ah, Así ok, que ok. cualquier cosa preguntan por ahí y yo comparto. Pero me gustaría hacerte una pregunta bueno, que hoy nos repercute a todos. ¿Cómo se relaciona la autoestima con el bullying y si eso tiene que ver con una sobreprotección en casa, con un no mirar al niño, con un bullying que se le hace primero en casa?
Mira, justo esta mañana una de las familias que vi, estábamos abordando algunas cuestiones de bullying que están sucediendo en la escuela, que la escuela está un poco ciega a todas estas situaciones y, y Que no me se llenó de hacen cargo angustia y por lo general. se hacen cargo. Muchas sí, muchas otras no. Y claro que repercute en la autoestima, porque es al punto que este niño ya tuvo un cambio de escuela en el pasado y hace unos días les dijo a sus papás que para qué se iba a cambiar de escuela si todas las escuelas eran iguales. ¿Sí? Entonces, claro que tiene injerencia en la autoestima, ¿sí? Porque empiezo pierdo la confianza en las personas, pierdo la confianza en mi maestra. Si voy una vez y le digo que alguien me molesta, si voy dos, si voy tres, y si nunca levanta la mirada o nunca me ayuda, ¿no? Y eso después se va Y trasladando a otras viceversa, personas. claro, y viceversa también, ¿no, Pauli? Porque, digamos, si yo no tengo autoestima, probablemente atraigo a otros pares que me acosan y que me lo reflejan. Y el no tener Exacto. autoestima puede venir de una madre sobreprotectora que dice, deja, mejor lo hago yo, o yo lo hago más rápido, o no que te puedes lastimar, ¿no? Entonces en esta sobreprotección lo minimizo al otro y le bajo su autoestima inconscientemente, ¿no? Porque yo creo que estoy dando amor. ¿Puede venir por Sí, ahí? puede venir por ahí, pero yo creo que la sobreprotección más bien genera una autoestima baja, pero no tanto del lugar en el que otros me dañan como genera el bullying, sino más bien de, bueno, no me animo, no siento confianza en mí, creo que no puedo, no tomo decisiones y voy como al resguardo de alguien más, que durante un tiempo es mamá o papá, después son algunos amigos, después puede ser la pareja, ¿no? En cambio, en el bullying, quien ejerce el bullying, y hablamos de la niñez, lo está recibiendo, nos guste o no. A veces lo puede estar recibiendo desde un lugar del adulto de creer que lo hace en broma, ¿no? De que cargo o le digo o hago, no, pero si son chistes, no, pero si es sentido del humor, y no lo es. No, o palabras que se dicen en casa, ¿no? Así como en chiste o minimizando la carga que tiene la palabra y después el niño repite eso en el jardín, en el colegio. Exacto. Y a veces también lo que se da puede ser entre adultos, ¿no? Entre mamá y papá, ¿Sí? y los niños también lo toman, ¿sí? Porque nos, como decíamos antes, nos implicamos, entonces se identifican con alguno de los dos. Y si se identifica, no importa, sea mamá o papá, no por la cuestión de género, pero si identifica con el agresor, después agrede, ¿no? Y un poco es, o porque se identifica con el agresor, o porque si mi mamá no se puede defender, o mi papá no se puede defender, yo voy a replicar eso. Yo sí voy a hacerlo. ¿Sí? Entonces, siempre que hay una situación de bullying en la escuela, en el jardín, hay algo que mirar en casa de ambas partes. Yo hace poco hice un video sobre esto Sí, y hay que trabajar con las dos partes. ¿Sí? sí, Porque de como que decís, el que es también en ejerce ese lugar y el que ejerce. vulnerable exacto, en el que me encuentro. Totalmente. ¿Sí? Y Sí, desde bueno, las escuelas, y acá hay profesionales de la educación escuchándonos, o familias, y que necesitamos difundir este mensaje, es que un niño o un grupo de niños que están sufriendo bullying, porque es decir, ahí está el agresor y el agredido, pero hay un montón de cómplices también que están adentro de esa escena. ¿Sí? No están pudiendo aprender en su máximo potencial esos niños. no. Hay un libro que lo súper recomiendo, que incluso también está en audiolibro y es muy, muy conocido, que se llama La Ley del Espejo y Sí, trata un tema de
bueno, una madre que al hijo le hacen bullying y la implicancia sistémica que tiene eso, ¿no? Para los que estamos también en el rubro de las constelaciones o de los sistemas, podemos entender de dónde viene y que muchas veces también viene de más atrás, ¿no? Pero lo no resuelto se repite, ¿sí? Total. Pauli, para ir cerrando ya porque llegamos a la hora y no te quiero robar más tiempo, estoy feliz con todo lo que aprendí hoy y todo lo que nos compartiste. No, Me gustaría que nos cuentes si das cursos, talleres y tus acompañamientos, cómo accedemos, si tenés página web, cómo te encontramos. bien. Sí, bueno, desde esta cuenta, si van a mi perfil, ahí van a ver un link azul, y si no pueden entrar a balabat.com.ar y ahí van a encontrar todas las opciones que hay. En este momento hay talleres grabados que pueden acceder, los hacen al ritmo de ustedes y tienen acceso ilimitado, acceso de por vida o por lo menos hasta que las plataformas decidan darlos de baja, o no, o yo necesite reversionar el contenido. Pero lo bueno de los talleres es que no se vencen ni en 15 días ni en un mes, así que los pueden ver tranquilos. Y luego hay asesoramientos en dos modalidades. En este momento la modalidad de suscripción a Familia Empoderada es un acompañamiento mensual. Queda solo un lugarcito, estaba completa desde marzo y este mes agregué 3 lugares nuevos, así que si a alguien le interesa se pueden contactar y les cuento un poquito más de qué va, pero bueno, en resumidas cuentas es un encuentro mensual o dos, depende del plan que elijan, pero trabajamos de manera permanente en esto de que a veces una consulta nos resuelve por ahí la situación o el tema que estamos transitando, pero después podemos desear o necesitar un acompañamiento mensual, entonces ya sabemos que tenemos este espacio todos los meses para la reflexión o el abordaje de situaciones que, bueno, que todo el tiempo suceden en la crianza, ¿no? Y hay desafíos nuevos. Así que de momento son esas modalidades. O el asesoramiento son encuentros de 90 minutos, o los cursos que pueden hacer a su tiempo. Y bueno, obviamente consultarme si hay dudas. Qué hermoso. Bueno, entonces ya todos van a seguirla, Pauli, @balabat.montessori con dos S, y Balabat es primera B larga, después B corta, Después, sí. así se enteran de todo el contenido nutritivo que tiene Pauli en su cuenta, y en el link de la bio van al Linktree con todas las Con direcciones. todo el detalle. eh, Sí, ahí hay algunos claro. contenidos también sobre bullying, que bueno, esto creo que es un compromiso ya también social el que tenemos, porque todo el tiempo, lamentablemente, todo el tiempo, en todos los contextos hay situaciones de bullying Y en todas las y creo edades, que ¿no? en todas las Porque edades. esto viene hace mucho y gracias a las redes, a la globalización y además todas las terapias nuevas que salen hoy a la luz, podemos sanarlo y podemos sanarnos en tribu, en comunidad, volver a lo genuino, a la manada, que somos como animales también, que nos necesitamos. Y si sano yo, sanamos todos. Así que bueno, gracias a Sí, Yelena ahí que nos dice hermoso vivo. Si alguien tiene alguna dale, pregunta, hable ahora o calle para siempre, calle. así, o Sí, calle. sí, para las familias que justo hoy con esta mamá que les cuento, con esta familia, ella lo que me decía es, bueno, no sabía si yo estaba exagerando o si verdaderamente esto no está bien. Y cuando algo nos hace ruido, por chiquito que sea, se trate de bullying, se trate del control de esfínter, se trate del desarrollo, de lo que sea que se trate, consultar, consultar. No tenemos por qué saber, y si como mamá, o como papá, algo me hace ruido y mm, estoy incómoda, mi hijo también va a estar incómodo. Entonces es mejor una consulta en donde tal vez, listo, lo descarté, me quedé tranquila, ya está, y no darle vueltas a esa idea o creer que estoy exagerando, porque como decías hoy, ¿no? Las opiniones, el entorno, a veces nos transmite un poco esa idea Ujú. y muchas No veces ese minimicemos.
de no mamá, de minimicemos papá. ninguna manifestación, pidamos Total. ayuda, bueno, hoy hay personas como vos, súper calificadas para acompañarnos, asesorarnos, que quizá antes no contábamos con todo el conocimiento que tenemos hoy. Así que, bueno, Sí. Pauli, te agradezco infinitamente, sos una hermosa con Gracias a toda tu vos. vivencia, así que gracias. Gracias a vos por este espacio, por este ciclo de charlas que, bueno, que es un trabajo hermoso al servicio y bueno, que estás así. Me encanta como la variedad de temas que hay, que creo que al fin y al cabo todos, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma y conducen a crecer y a sanarnos y a disfrutar de la vida, ¿no? Que al fin y al cabo es eso. Así que gracias, un Totalmente. placer. Gracias, gracias a todos los que estuvieron ahí. Les recuerdo que esto queda grabado en IGTV y en YouTube para que sigamos compartiendo y expandiendo esta hermosa red que somos. Muchísimas gracias. Gracias, Adiós. buenas noches, chau a todos.